Buenas tardes, bienvenidos a la edición de este jueves del seminario web Hermosillo, Identidad, Memoria y Gestión de Ciudad, edición virtual, organizado por el Ayuntamiento de Hermosillo a través del Instituto Municipal de Cultura y Arte, en coordinación con el Departamento de Historia y Antropología de la Universidad de Sonora y la Sociedad Sonorense de Historia, AC. Mi nombre es Ignacio Castillo y fungiré como moderador de la sesión de este día. Para ello, contamos con la presencia del maestro Juan Carlos Holguín Valderrama. Buenas tardes, maestro. Juan Carlos Holguín Valderrama es licenciado en Comercio Internacional, maestro en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora. Actualmente cursa el programa de doctorado en Historia Moderna y Contemporánea en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, con el proyecto de investigación Entre la Moral y el Honor, el proceso penal de casos de violación sexual durante el porfiriato en Sonora, 1884-1911. Desde el 2013 es cronista municipal de Álamos y presidente de la Sociedad Sonorense de Historia. El maestro nos presenta la ponencia Hermosillo, Ciudad, Sociedad y la Fiesta del Centenario. Al finalizar la ponencia habrá una ronda de preguntas y respuestas. Iniciamos entonces con la ponencia, maestro. Muchas gracias, Ignacio, y también quiero agradecer al Instituto Municipal de Cultura y Arte por la invitación a participar en esta tarde con esta charla, precisamente como señalabas, titulada Hermosillo, Ciudad, Sociedad y la Fiesta del Centenario. Realmente, bueno, voy a hablar más sobre la fiesta del centenario y sobre el concepto en sí de fiesta que propiamente sobre la ciudad de Hermosillo, ¿no? Es decir, sin embargo, bueno, haré una pequeña introducción a lo que era Hermosillo precisamente en 1910, cuando se cumplían 100 años del inicio de la Guerra de Independencia, aunque bueno, la fiesta se maneja como el centenario de la independencia, ¿no? Cuando realmente, bueno, inicia la guerra o la gesta heroica encabezada por Hidalgo y los demás insurgentes. Sí les pediría si pudiera, por favor, poner la primera diapositiva. Gracias. Bueno, ahí estamos viendo, quería mostrarles, pues digamos, este Hermosillo que se nos fue, ¿no? Que ya no, que lamentablemente ya no existe. Aquí vemos la calle Rosales, conocida también como del Guamuchilero, o de los Guamúchiles, hacia 1900. La foto es hacia 1920, sin embargo, esos arcos fueron inaugurados a principios del siglo XX, entre 1900 y 1901, en lo que era conocido como el Parque Ramón Corral, antiguamente la Alameda, ¿no? Podemos ver tres grandes arcos, donde de hecho en 1910 tendrán lugar algunos de los eventos que se realizaron en el marco del centenario. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver, les presento, espero que se vean bien, dos planos de la ciudad, dos planos que se levantaron, el primero, el que vemos a la izquierda, en 1895, y el segundo en 1900. Entonces, bueno, de acuerdo al menos con estos levantamientos topográficos que se hicieron, vemos un gran crecimiento en la ciudad en un espacio de 5 años, ¿no? Es decir, vemos que de la pera del ferrocarril hacia el norte, pues la ciudad crecieron varias manzanas o varias cuadras. Sin embargo, el centro neurálgico de la ciudad seguía siendo los contornos del Cerro de la Campana, particularmente la Plaza Zaragoza, el Palacio de Gobierno y las mansiones y demás edificios que se levantaban alrededor de esta zona, de esta área. De hecho, vamos a ver cómo, por ejemplo, Federico García y Alba, en su libro Álbum Directorio del Estado de Sonora, que fue publicado en 1907, hace prácticamente toda la referencia que hace de la ciudad o la descripción que hace de la ciudad de Hermosillo se centra precisamente en esta área, ¿no? En el área actualmente conocida como de los Palacios, aunque en aquel tiempo solo había un palacio, el área de Catedral y lo que es lo que en aquel tiempo era el Parque Ramón Corral o el Parque Madero, que incluso ahí también pues enfrente se levantaba el Hospital Civil, el hospital de la ciudad. La siguiente, por favor. Hacia 1910, Hermosillo era la ciudad más poblada del estado, como
pues siendo capital, tenía la mayor concentración de población, que no alcanzaba, según el censo, por lo menos según el censo oficial, a llegar a los 15,000 habitantes, ¿no? Tenía 14,578 habitantes y distribuidos más o menos equitativamente entre hombres y mujeres. La segunda ciudad del estado con mayor población en esa época, en ese momento, va a ser Guaymas, con 12,000 habitantes, seguido de Cananea, con 8,000. Y en un cuarto lugar, Álamos, con 5,700 habitantes. De estas tres ciudades, Cananea va a ser la que tuvo este crecimiento o esta explosión demográfica más grande y más marcada durante el periodo, ya que, bueno, hacia fines del siglo XIX era un pequeño mineral, una pequeña ranchería que apenas una década después llega a los casi 9,000 habitantes y ya con la categoría de ciudad, de hecho con su propio juzgado de primera instancia. Entonces vemos un crecimiento, un enorme crecimiento en Cananea. Sin embargo, Hermosillo, bueno, es la urbe más poblada de la época. De hecho, ahí estamos, la imagen, o el dato, lo quise enmarcar precisamente en una fotografía también de la época de aquí, de Hermosillo, que es la reunión de la familia Blay con algunas amistades. Es una fiesta, no tengo exactamente el conocimiento de qué estaban festejando, pero bueno, es una imagen de la ciudad. Por ese tiempo, bueno, Hermosillo, como ya algunos saben, estaba conectado con tren con Guaymas y con Nogales. Entonces eso lo convertía en un lugar de tránsito también de mercancías, tanto del puerto hacia el norte como del norte también hacia el sur, en este caso hacia el sur de la entidad. Federico García Ayalba señala, bueno, que la ciudad es una ciudad muy verde. Algo que llama la atención es que él menciona esta gran cantidad de árboles, de datileras, sobre todo de azares, de naranjas que están llenos de azares, señala él en su texto, lo cual nos da idea, pues, de una ciudad totalmente distinta quizá a lo que vemos actualmente. Es decir, no solo la pérdida del patrimonio arquitectónico que ha sufrido y que es evidente en la ciudad, si podemos ver por favor la siguiente imagen, que ha sido evidente en la ciudad, sino también la pérdida de estos espacios, de estas áreas verdes, ¿no? Ahí, por ejemplo, estamos viendo una panorámica de Hermosillo hacia principios del siglo XX, donde vemos, bueno, las típicas construcciones de la época. Sin embargo, por ejemplo, en publicaciones, periódicos e incluso también Federico García Ayalba lo señala en su libro, se siente como, digamos, hay un orgullo porque se están destruyendo estas construcciones del periodo colonial o de principios del siglo XIX para dar paso, dicen, tanto García Ayalba como las publicaciones como el Centinela, por ejemplo, un periódico de aquí de Hermosillo, para dar paso a casas más modernas. De hecho, se habla de la casa del señor Domínguez, que incluso le iban a colocar un elevador, ¿no? Entonces, bueno, eso, digamos que yo cuando leo o cuando he leído esas pasajes en la historia de Hermosillo, que no son propias de Hermosillo, desde luego, eso ocurrió en muchas otras ciudades, sobre todo en esa época. Por ejemplo, bueno, yo soy originario de Álamos, y en Álamos también hay una destrucción, digamos, o una transformación, quizás sería más correcto decirlo, una transformación del espacio urbano, ¿no? De hecho, también, bueno, se le empieza a dar mucha importancia a estos espacios públicos, el embellecimiento de las calles, el embellecimiento de los parques, de los jardines, pero que conllevaba con ello la destrucción de esta arquitectura antigua, ¿no? Sacar a frente las casas, por ejemplo, le llamaban el derrumbe de estos viejos portales o de estos viejos balcones para construir los nuevos. Pero entonces, cuando yo leo estas notas, particularmente en los periódicos, que son reiterativas, pues no dejo de pensar, digamos, en esto que también actualmente sucede, ¿no? Que es la destrucción de lo viejo, esa manera de ver estas construcciones, las pocas que todavía subsisten en el centro de la ciudad, de verlo como un lastre que la ciudad arrastra y que sería mejor, pues, destruirlas para construir edificios nuevos o casas nuevas o incluso estacionamientos, ¿no? En lugar de buscar, pues, una recuperación de este centro, de lo que queda del centro histórico de Hermosillo, ¿no? Y bueno, cuando leo, o cuando si podemos ver la siguiente, cuando uno ve en estas referencias o en estos documentos precisamente la cantidad de árboles que tenía la ciudad, lo forestada que estaba, pues no puede uno más que sentir como un Hermosillo extraño, ¿no? Más allá de las construcciones, pues ese Hermosillo verde, ese Hermosillo con agua, ese Hermosillo
lleno de árboles, que seguramente pues era muy distinto, y que bueno, desde luego los viajeros de la época o los escritores de la época, tanto al ya varias veces mencionado García Ayala, pero también, por ejemplo, a Francisco Dávila o a Pedro Ulloa, que también vamos a ver que tiene participación en los festejos del centenario, pues en este romanticismo propio de la época quizá, señalan pues esta aroma, por ejemplo, a Zares que cubría a la ciudad o que inundaba la ciudad en determinada época del año, todas estas plantas que embellecían los jardines y que ellos señalan, ¿no?, que daban un marco idóneo para la belleza de las mujeres de Sonora. Entonces es un hermosillo que definitivamente pues se nos ha ido y se nos ha escapado. Si podemos ver las siguientes imágenes, por favor, vamos a hacer un pequeño recorrido del Hermosillo de principios del siglo XX. Estábamos viendo la Capilla del Carmen y el Parque Madero atrás, bueno, lleno de árboles, a diferencia de lo que es hoy. Ahí estamos viendo quizá una de las obras arquitectónicas más importantes o que el régimen presumió más, el régimen, el triunvirato porfirista aquí en Sonora, que es la construcción de la penitenciaría. ¿Por qué fue tan importante, digamos, este edificio que se construyó a principios del siglo XX, particularmente en el gobierno de Rafael Izzábal? Bueno, porque desde la Constitución de 1857 se recomendaba o se instruía que hubiera un tránsito, que se mudara digamos, del viejo sistema carcelario hacia el sistema penitenciario, ¿no?, donde los reos o los delincuentes pudieran purgar su pena, pero reinsertarse realmente dentro de la sociedad, y que solamente una vez lograda este tránsito hacia el sistema penitenciario se iba a poder eliminar la pena de muerte. Vemos que aquí en Sonora, bueno, la penitenciaría ya está funcionando hacia 1910, porque todavía García Ayala en el 7 señala que está en construcción. Hacia 1910 la penitenciaría está funcionando plenamente. Sin embargo, bueno, la pena de muerte en Sonora se va a abolir varios años después. Hace poco estuvimos viendo en las redes sociales seguramente este fusilamiento de estos últimos reos aquí en Hermosillo. También, como ya les mencionaba, en esta resignificación que hubo de los espacios públicos, de hecho, Lisa Stegman, Sandra Kunz, señalan, por ejemplo, que en sus trabajos precisamente para la época del Porfiriato, que hubo una importante preocupación sobre estos espacios, ¿no?, particularmente las plazas, por ejemplo. Este embellecimiento del espacio público que, entre otras cosas, por ejemplo, tuvo una proliferación en kioscos. Los kioscos se proliferaron en las plazas públicas, y Sonora, por ejemplo, no fue la excepción. Tanto Guaymas como Álamos, como Cananea y como desde luego el propio Hermosillo contaron con un kiosco en la época. En el caso de la ciudad de Hermosillo, este kiosco se inaugura en el año de 1908 en el archivo aquí municipal. Hay documentación donde están incluso pidiendo, por ejemplo, al municipio, al ayuntamiento de Orizaba, en Veracruz, le están pidiendo fotografía del kiosco de esa ciudad para ver si hacen una réplica aquí en Hermosillo. Entonces, vemos este fuerte interés del régimen. Ahora, ¿por qué había, digamos, este interés por hermosear, digamos, los espacios públicos, o por dignificar también, como se decía en esa época? Bueno, porque era una manera, según señalan varios autores, de aterrizar en este caso las clases populares o quizá menos favorecidas del régimen, pues aterrizar este avance material, ¿no? No eran partícipes del avance material con relación, por ejemplo, a sus casas o al vestido o a la comida, porque sabemos que en el Porfiriato hubo una amplitud de la brecha social enorme, ¿no? Que los pobres, pues, de hecho, la mayoría, pues, se hundieron más en la pobreza, pero era una manera también del régimen de acercarlos a este progreso que se presumía en la época, y que de hecho también tiene que ver con la práctica de inaugurar varios y varias de estas obras o de estas construcciones en el marco precisamente de las fiestas cívicas. Entonces, no van a ser pocas las obras, desde la construcción de una pila de agua potable, desde la instalación de un kiosco, desde la apertura de una avenida o de un parque, o la erección de un hospital o de un palacio municipal, que se hagan. No van a ser
pocas las que se hagan en el marco de las fiestas cívicas, particularmente en las fiestas, en las denominadas fiestas septembrinas, 15 y 16 de septiembre, y desde luego en el 5 de mayo, aunque también habrá otras, como por ejemplo fue el caso de la Escuela Leona Vicario, que se inaugurarán en el marco de la Constitución, del aniversario de la Constitución, el 5 de febrero, así como también en el marco de la batalla del 2 de abril, en la que, de hecho, pues Porfirio Díaz era el héroe, ¿no? Entonces, se aprovechaban estas fechas cívicas para exaltar este nacionalismo o este patriotismo que el gobierno buscaba, y a la vez para hacer patente, pues, este avance material, al menos este avance material apantallador, ¿no? que había en ese momento. La siguiente imagen, bueno, en ella vamos a poder ver a varios de los hombres importantes de la época, entre los que están, por ejemplo, Celedonio Ortiz, el propio Felipe Salido, Víctor Aguilar, José María Paredes, Taide López del Castillo, personajes del Hermosillo porfiriano, que van a también ser partícipes, de hecho, en las celebraciones y en la preparación de las fiestas del centenario. Que precisamente, bueno, ya habiendo hablado, les digo, muy a grandes rasgos de la ciudad de Hermosillo hacia 1910, pues pasamos a lo que es ahora sí el festejo del centenario. Si podemos ver, por favor, la siguiente imagen. Esta frase que puse ahí, todo fue alegría, todo fue placer, todo encaminado a rememorar el sacrificio de aquellos que murieron por la patria, apareció en el Fronterizo, un periódico que se publicaba aquí semanalmente en Hermosillo en septiembre de 1910, cuando hacen un recuento o una crónica, digamos, de los festejos del centenario. Y señalo septiembre, no digo el día exacto porque, bueno, el periódico justo está roto de la fecha y no hubo propiamente una manera de identificar qué día era porque no están en consecutivos, digamos, en el acervo del Archivo General del Estado. Pero bueno, de esta manera es como concentra el cronista los festejos del centenario. Ahora, si vemos la siguiente, por favor. Antes de pasar a hablar propiamente de los festejos ya en sí del centenario aquí en Hermosillo, me gustaría, bueno, hablar un poco de qué es la fiesta, ¿no? ¿Qué es la fiesta o qué se entiende, digamos, qué podemos entender por fiesta? Yo hice un trabajo en maestría sobre precisamente los festejos cívicos en el Porfiriato, pero para el caso de la ciudad de Álamos, que es la ciudad o la imagen que estamos viendo en pantalla. Y cuando hice ese trabajo, una de las autoras que yo manejé fue Mona Ossouf, una autora francesa, quien ella señala que, por ejemplo, la fiesta, la finalidad, digamos, de la fiesta es mantener en estado de perpetua juventud los principios que, en este caso, la Revolución Francesa, que es para la que ella se estudió, que la Revolución Francesa inspiraba, dice, de manera que los franceses presentes y futuros, pues no perdieran de vista esta importancia y esta trascendencia de la revolución, ¿no? En el caso de la Revolución Francesa. Esto, bueno, nos lleva a hablar digamos, una remasticación de este pasado, ¿no? Las fiestas, todos sabemos, pues son repetitivas, año con año estamos celebrando prácticamente lo mismo, y es una manera o algo que yo, bueno, señalo como una forma de remasticar este pasado. Es precisamente también durante el Porfiriato cuando se establece ya, digamos, de manera más precisa, más fija, un calendario cívico que se vino construyendo o que se comenzó a construir desde la consumación de la independencia en 1821 y que tomó, desde luego, como ejemplo el calendario religioso. De hecho, muy al principio, en épocas, digamos, tempranas, con la denominada época del México independiente, vamos a poder ver aquí en Sonora, por ejemplo, cómo las celebraciones que se llevaban a cabo tenían claros tintes religiosos, aun cuando fueran deporte cívico. En el caso, por ejemplo, de las juras de las constituciones, que el doctor Marcos Medina lo analiza para la década de 1830 y también para la del 50, aquí en Sonora, vemos que van a sacar, por ejemplo, el ejemplar de la Constitución en andas, digamos prácticamente en un trono, lo van a sacar por diversas calles en una procesión cívica o desfile, y van a llegar hacia un lugar en el exterior, un templete,
¿no? Que ellos le llaman, que suelen en las crónicas llamarse altar a la patria, y ahí van a poner la Constitución y van a hacer la jura, van a dar algunos discursos, en fin, que es muy similar a como las fiestas religiosas, por ejemplo, pasean a vírgenes o a santos, ya sean en esculturas o en lienzos, ¿no? Entonces, va a haber, digamos, este tránsito a la fiesta cívica, pero tomando, desde luego, como base la fiesta religiosa. Ahora, una fiesta, señala en este caso, por ejemplo, Lloyd Abrazar, una fiesta sin pueblo es inimaginable. Entonces, es necesario un pueblo celebrante. Es necesario la participación de todos. De ahí que en el momento de la fiesta y solo durante la fiesta haya un desvanecimiento, si no se borran, desde luego no se borran del todo, pero hay un desvanecimiento de estas divisiones de clases sociales, ¿no? Que en la época de hecho eran tan marcadas. Hay una pequeña difuminación de estas barreras sociales, que de hecho por eso señalo ahí juntos pero no revueltos, porque están juntos, verdaderamente están juntos. Sin embargo, se va a ver de todas maneras representada la estratificación social, y de hecho por eso traigo esta imagen, que en este caso es la inauguración del kiosco de Álamos en diciembre de 1904. La placa dice que fue el 15 de septiembre del 4, pero hubo un accidente ahí, entonces se pospone la inauguración, pero iba a ser inaugurada, como ven, también en el marco de una fiesta cívica. Y sin embargo, vemos ahí cómo está dividida la gente, ¿no? Al centro vemos a la clase, digamos, la clase alta. De hecho, si le pudiéramos, no se puede, pero cuando me acerco a la foto, le hago zoom, incluso se ve, bueno, todos tienen sillas, hay refrigerios, mientras que el pueblo, que lo podemos identificar también por la vestimenta, está alrededor de la plaza. Hay un espacio entre ellos, están participando del mismo evento, pero sin embargo hay un espacio muy bien definido. Ahora, la fiesta también es una puesta en escena, ¿no? La fiesta también es una manera de poner en escena tanto a los protagonistas políticos del momento, como poner en escena también este pasado heroico. Era un momento que se estaba tratando de construir este nacionalismo y esta historia de bronce, ¿no? Y se pone todo eso en escena. Incluso se pone en escena al pasado indígena, ¿no? Se recupera este pasado azteca glorioso. Pero, por ejemplo, en este caso, Verónica Zárate Toscano, una historiadora que ha manejado también este tema de las fiestas, ella dice que se exalta al indio muerto, ¿no? Desde luego al indio muerto, al azteca, sometido por el español en el siglo XVI, a este pasado glorioso azteca perdido allá en Tenochtitlán, pero desde luego el gobierno y la misma sociedad pues se van a avergonzar del indio vivo, o van a repudiar al indio vivo. Y esto, dice ella, se va a ver, por ejemplo, también con esta campaña de pantalonización que hubo hacia fines del Porfiriato, precisamente en el marco de las fiestas cívicas, para que los extranjeros no vieran a los indios, por ejemplo, en esas zapetas que les llamaban, o calzones de manta. También un elemento muy importante en las fiestas, que ahorita lo mencioné en el caso de las juras de las constituciones, va a ser el desfile o procesión cívica, como también le llaman, ¿no? Y el desfile, utilizando o de acuerdo a lo que señala Lloyd Abrazar, lo podemos mencionar como un desfile estructurante, ¿no? ¿Por qué? Porque está compuesto por la parte social, y la parte simbólica, y la parte, política, ¿no? Y simbólica también, en este caso, del pueblo. Es una representación, de hecho, por ejemplo, en este caso, el desfile, una representación idealizada de lo que el gobierno espera de la sociedad, ¿no? Es una representación, y de hecho lo vamos a ver ahorita, por ejemplo, que les describa un poco el desfile de aquí del Centenario Hermosillo. Vamos a ver cómo el desfile ordena a la población del momento de esa estructura que el gobierno busca también que guarde la sociedad, ¿no? Que sea un control, se ejerce un control social a través del desfile y a través de la disposición, que primero va, por ejemplo, el gobierno, luego van las sociedades mutualistas, las escuelas, los grupos de empresarios, carros alegóricos, y al final va, ahora sí, digamos,
pues el pueblo, ¿no? El pueblo celebrante. Entonces, por eso digo, están todos juntos, pero al final del día no están para nada revueltos. Y finalmente, la Junta Patriótica también va a ser un elemento importante en la fiesta, ahora sí, hablando particularmente de la fiesta cívica del siglo XIX mexicano y todavía parte del XX, aunque va a perder, digamos, la Junta Patriótica, al menos en el centro del país, según la historiografía, pierde como esta fuerza y el gobierno pasa a tener gran injerencia en la organización de las fiestas, algo que es lo que yo veo aquí en Sonora, sobre todo he trabajado el porfiriato, ¿no? Entonces, la Junta Patriótica va a ser, de hecho, una asociación o una organización, más bien dicho, civil, que se va a encargar de los preparativos de las fiestas, de las funciones, de designar, por ejemplo, el lugar de la celebración, los oradores, que en esa época los oradores van a ser muy importantes y que a diferencia de las fiestas actuales, donde generalmente el orador es solamente, por ejemplo, el presidente municipal o el gobernador. En esa ocasión va a haber diversos oradores de diversas, por ejemplo, de sociedades, de escuelas y por parte del gobierno. Se va a encargar también la Junta Patriótica de organizar los bailes, las funciones de teatro, de la música y difundir, hacer una verdadera publicidad de los eventos que se preparan, porque siempre va a estar precisamente en las juntas patrióticas la preocupación de que el pueblo asista y de que asista, desde luego, de manera ordenada. Por eso no va a ser extraño ver que para determinados festejos va a haber lo que se le conoce como ley seca, ¿no? Los prefectos de distrito, en el caso de Sonora, van a ordenar o van a instituir la ley seca para evitar pues estos disturbios que ocasiona la plebe, desde luego, como se señala en los documentos de la época, desde luego que la ley seca no va a aplicar para las clases altas que van a tener pues en los bailes, en las recepciones que se organizan, pues cantinas exclusivas para ellos. Las juntas patrióticas generalmente estaban conformadas por un presidente, un vicepresidente, tesorero y secretario, quienes, por cierto, debían de gozar pues de respetabilidad y de honorabilidad en los lugares donde se fuera a llevar a cabo los festejos. Bueno, ya habiendo hablado un poco de la fiesta de manera, digamos, conceptual, ahora sí me gustaría pasar a lo que fueron los festejos del centenario aquí en Hermosillo. En la siguiente diapositiva vamos a ver dos arcos triunfales que se levantaron no en el centenario, sino en 1904 con la recepción que hicieron a Ramón Corral, ya en su calidad de vicepresidente de la República. ¿Por qué traigo estas imágenes? Bueno, porque tanto esta recepción de Ramón Corral en 1904 como el festejo del centenario del natalicio de Juárez en 1906 van a ser, digamos, estos dos grandes ensayos que va a realizar el municipio de Hermosillo para luego realizar los festejos del centenario. Aquí en la imagen vemos del lado izquierdo el arco alegórico que se erigió justo enfrente de la casa que habitó Ramón Corral cuando vivía él aquí en Hermosillo, y ese arco fue levantado por el Ayuntamiento de Álamos, mientras que a la derecha vamos a ver el arco que levantó la comunidad china en la misma época para la recepción del mencionado Ramón Corral. En la siguiente diapositiva vemos aquí el encabezado que publicó el periódico de aquí de Hermosillo, El Centinela, el 20 de marzo de 1906, con motivo precisamente del centenario del licenciado o del presidente Benito Juárez. Esta fue, de hecho, varios historiadores señalan que a nivel nacional, digamos, fue precisamente este festejo del centenario de Juárez el ensayo que hizo el régimen para luego 4 años después realizar las fiestas del centenario. ¿Por qué? Porque también se nombró una comisión central en Ciudad de México que a su vez pidió a los estados que nombraran comisiones en los diferentes distritos y en los diferentes municipios para que no hubiera un pueblo, una población que no festejara a Benito Juárez, y de hecho se dio la instrucción de que por lo menos alguna calle o alguna plaza o algún espacio público se renombrara con el nombre de Juárez, que se inauguraran bustos o monumentos en su honor y que
también todas las oficinas tuvieran el retrato y las escuelas el retrato de Juárez. Incluso las máquinas de los trenes se pidió que trajeran un retrato de Juárez al frente. Entonces, vamos a ver que estas disposiciones son muy similares a las que apenas 4 años después, si podemos ver la siguiente diapositiva, por favor, 4 años después va a ser el régimen o va a ser el gobierno federal para los festejos del centenario, que precisamente, bueno, son los preparativos, ¿no?, que se van a organizar. En 1907 se nombra a la Comisión Central Nacional para los festejos del centenario, quienes a su vez mandan cartas a los gobernadores de todos los estados para que se nombren precisamente las comisiones centrales de cada estado. En el caso de Sonora, esta comisión se va a nombrar en 1908, 2 años antes de los festejos, y va a estar conformada por Dionisio González como presidente, que es el primero que vemos en la esquina superior izquierda. Dionisio González, el licenciado Ernesto Camus, que lo vemos en la esquina superior derecha, como tesorero Manuel Loaiza, como secretario Brígido Caro, que lo vemos en la esquina derecha inferior, el prosecretario Manuel Martínez, y bueno, los diferentes vocales, Víctor Aguilar, que es el que vemos en la foto también con el bastón, y los demás, ¿no? Manuel Ochoa, Avelino Espinosa, Antonio Monteverde, y de hecho estaban a tener pues también su propio sello. Entonces, esta comisión central es la que se encarga, o la que se encargó de los festejos en el estado, aunque desde luego, como ellos estaban aquí en Hermosillo, pues ellos se encargaron de los festejos en Hermosillo y de coordinar o de asegurarse que en todos los demás distritos también se nombraran comisiones para tal efecto, y así se hizo en el resto, en los otros 8 distritos también se nombraron sus respectivas comisiones. Pero entonces esta comisión va a trabajar, si podemos ver la siguiente imagen, va a trabajar con la Junta Patriótica, y ahorita les mencionaba de las juntas patrióticas, va a trabajar con la Junta Patriótica de Hermosillo, que era una asociación que se renovaba año con año y que empezaba aquí en Hermosillo e identificado que funcionaban de marzo a abril de cada año. Entonces, esta Junta Patriótica va a ser elegida en marzo de 1910 para funcionar hasta el año siguiente, hasta 1911, y va a estar compuesta, en este caso, por Fernando Cabral como presidente, que es el hombre que vemos en la imagen superior, por el vicepresidente José María Paredes, que lo vemos inferior, y el secretario y tesorero Bernardo Cabrera e Ismael Ruiz. Entonces, estos hombres, todos estos hombres, se van a encargar de preparar precisamente los festejos. Ahora, ¿en qué consisten estos preparativos? Mencionaba anteriormente que ellos se encargaban, pues, de seleccionar realmente qué festejos iba a haber, dónde iban a ser, por ejemplo, los bailes, qué música se iba a contratar, por dónde iba a discurrir el desfile. Pero otra cosa importante, y que de hecho por eso muchos personajes declinaban pertenecer a la Junta Patriótica, era porque ellos tenían que conseguir los fondos, o la mayoría de los fondos, para los festejos. Entonces, va a ser siempre un reto para todas las juntas patrióticas poder completar el dinero necesario para los festejos, y va a ser algo reiterativo en las publicaciones periódicas, como se quejan muy amargamente, por cierto, las juntas, de que la falta de patriotismo de la gente. Entonces, esto es algo un poco irónico, digamos, que el gobierno, por un lado, trata de impulsar un patriotismo. De hecho, incluso Ramón Corral, a través de la educación, trata de fomentar, y bueno, no nomás Ramón Corral, sino todo Justo Sierra también a nivel nacional, trata de fomentar este patriotismo. De hecho, hay un trabajo de Miguel Tinker Salas donde él señala que a principios de la década, que en 1880, en la década de los 80, Ramón Corral critica a los sonorenses acaudalados que mandan a sus hijos al extranjero a estudiar, particularmente a California, porque se les educa sin los valores cívicos y sin el amor a la patria, dice. Sin embargo, si podemos ver la siguiente, vamos a ver que las juntas patrióticas van a batallar mucho para conseguir el dinero. O sea, digamos que si no hay quizá un sentimiento tan patriótico, o al menos de desprendimiento económico hacia la patria. Entonces, ellos se van a encargar de reunir el dinero. Si podemos ver la siguiente imagen, por favor. Por ejemplo, organizaron un baile, en este caso, un baile, una digamos, noche de aficionados, en el Teatro Noriega, que lo estamos viendo también ahí en la imagen, en agosto de 1910. Vean la fecha tan próxima ya para el festejo,
muy, muy próxima y todavía están juntando dinero para los festejos. Ahora, el gobierno apoyaba con cantidades importantes, sí, claro que lo hacía, pero bueno, finalmente, si cuando uno revisa la documentación, vemos que todos los distritos solicitan apoyo al gobierno estatal para poder llevar a cabo los festejos y que cada distrito está compuesto de varios municipios. Entonces, también cada municipio está solicitando constantemente y año con año recursos para realizar los festejos. De hecho, en el caso particular de Álamos, yo encontré que en los oficios de solicitud señalan como ya es tradición o como ya es costumbre o como año con año lo hacen, dice, el gobierno del estado nos apoya. Entonces, eso es algo que las juntas patrióticas pues van a estar, digamos, echando mano, ¿no? Del gobierno, pero desde luego no, el gobierno no va a poder solventar todos los gastos. También para los festejos, si podemos ver la siguiente, para erigir, por ejemplo, en este caso, los monumentos, no los edificios, cuando eran hospitales, cuando eran palacios municipales, edificios de uso así, de ese tipo, de esa categoría, no necesariamente había suscripciones públicas, pero cuando eran monumentos, cuando eran digamos, construcciones de ornato, como los kioscos o como los parques, sí se hacían suscripciones públicas y se hacían, digamos, comités para poder llevar a cabo la obra. En este caso, para erigir el monumento a Miguel Hidalgo, que hasta la fecha existe, se va a conformar una comisión de señoras y señoritas y van a invitar a Amalia Monteverde de Torres, la señora Amalia Monteverde, esposa del general Luis Torres, para que ella la presida. Sin embargo, ella declina la invitación porque es julio, hace calor y es cuando ella acostumbra, en este caso, irse a Cananea. Entonces le dicen, no, pues yo me voy a ir a Cananea, no voy a estar presente y pues no les voy a poder ayudar. Luego invitan a la señora Concepción de Cubillas y ella rechaza también la invitación, pero de una manera un poco más suavizada, y les dice que acepta con gusto, pero que primero se forme, dice, una comisión y que ya la comisión elija a las damas que van a ser miembros de esta comisión. Entonces, ellas se encargan de colectar fondos. También la Comisión Central, en este caso Dionisio González, manda solicitud, he identificado que mandó a la Moctezuma Copper Company, por ejemplo, en Nacosari, para que tanto ella como el ferrocarril apoyen apoyen con dinero, ¿no? Para la erección de este monumento. Sin embargo, vamos a ver que no va a ser terminado y por lo tanto no va a ser, digamos, propiamente inaugurado este monumento en el marco del centenario. También la iniciativa privada de las empresas digamos, participaban de estos festejos. Si podemos ver la siguiente, la cervecería de Sonora, por ejemplo, en esa época, en el año de 1910, puso a la venta una nueva, dice la publicidad, el periódico El Oasis de Arizona, dice, ha puesto en el mercado una nueva y excelente marca de cerveza que recibe el nombre de Cerveza Centenario y que fue elaborada, bueno, ya por el maestro cervecero para conmemorar, dice, especialmente el centenario de la independencia mexicana. Entonces, en este caso, la cervecería de Sonora, digamos, se sube a estas celebraciones y empieza a producir la cerveza Centenario, que entiendo que esta producción se va a extender, creo que hasta los años 50. Quizá haya alguien que me pueda hacer ahí la aclaración o que se acuerde. Y bueno, ya pasando a lo que es propiamente el programa, si podemos ver la siguiente, lamentablemente no he podido localizar para Hermosillo el cartel. En todas las ciudades se imprimían carteles bonitos, carteles vistosos para las fiestas de cívicas. Sin embargo, en el caso de Hermosillo no he podido encontrar el programa y lo encontré únicamente publicado en el periódico El Fronterizo. Ahí lo están viendo ustedes, el 8 de septiembre de 1910. 7 días, dice el periódico, van a ser de fiestas, que van a ser el día 7 de septiembre, el 11, el 14, el 15, el 16, 17 y 18, que se van a extender las fiestas. El día 7 de septiembre va a haber una jura de bandera, que fue una instrucción también que se dio desde el gobierno federal, una jura a la bandera que se va a hacer en todo el país. De hecho, por ejemplo, en Caborca también la hacen y a los niños ahí les regalan, creo, nieves o algo así. En el caso de Hermosillo no sabemos exactamente cómo fue el festejo porque no logré localizar esa crónica, pero bueno, la jura se hizo en las escuelas oficiales de la ciudad. Luego el día 11, como les decía, hubo eventos en el Parque Ramón Corral, se efectuó una kermés en ese caso, y el día 14 es cuando inician las inauguraciones o los arranques de obras. Por ejemplo,
Ese día 14 es cuando se coloca la primera piedra del mercado municipal, que va a llevar el nombre de Luis Torres y que después se le cambia a Pino Suárez. También inauguran una fuente que se construyó frente a lo que era el antiguo Colegio de Sonora, y se inaugura solemnemente el nuevo alumbrado incandescente en la Plaza Zaragoza. Para esta obra el ayuntamiento sufrió bastante porque no llegaban los postes ni llegaban los cables de electricidad, entonces ahí hubo una gran premura, que también eso es algo que sería importante revisar, porque digamos, como todo el país estaba involucrado en estas construcciones y en estas obras, hubo identificado problemas en Sonora, por ejemplo, para conseguir insumos, y eso que estaban tan cerca de Estados Unidos. Y el periódico dice que ya de por sí esto es una mejora, dice, importantísima para la ciudad. Luego el día 15 se va a poner la primera piedra del grandioso monumento, dice el periódico, que nuestro estado erigirá al padre de la patria mediante suscripciones públicas. Van a colocar la primera piedra, no logran erigir el monumento. El monumento lo habían mandado a hacer o diseñar más bien desde 1908 con mármol de Carrara, que supongo que es el mismo que todavía tiene, y una estatua en bronce, pero vamos a ver todavía que en diciembre van a estar pidiendo apoyo en este caso a los ayuntamientos, solicitan un apoyo a todos los ayuntamientos del estado para poder terminar la obra. También ese día descubrieron una placa conmemorativa, los artesanos Hidalgo, en honor a donde nació el héroe de Nacosari, Jesús García, ¿no? El día 16 solamente hubo salvas, hubo desfile, cosa extraña porque es el día, digamos, el más importante, y sin embargo solamente se redujo al paseo cívico o a un desfile y a lanzar cohetes desde el Cerro La Campana y un baile popular, mientras que hubo una recepción en el salón de Palacio de Gobierno con invitación, ¿no? Como les digo, celebraban todos, pero pues en este caso no revueltos, ¿no? Y el día 17 inauguraron la calzada Centenario, como se le conoce hasta la fecha, y el 18 hubo fiestas para los niños en los diversos parques de la ciudad. Si podemos ver las siguientes imágenes, estas las vamos a pasar un poco más rápido, porque son solamente periódicos que nos hablan precisamente de las fiestas. Vamos a ver uno que se publicó particularmente el 15 de septiembre, si lo podemos ver, que es donde está la efigie de Hidalgo, que también va a ser algo característico. En todos los periódicos van a imprimir en este caso la cara de Hidalgo. No aparece. Y bueno, después ahí estamos viendo la imagen de Hidalgo que en el periódico que salió precisamente el día 15 aquí en la ciudad. Y en la siguiente, el fronterizo nos va a hablar de estos ecos de las fiestas del centenario, si podemos quedarnos ahí, que es cuando les decía, señala que todo fue alegría y placer, todo encaminado a conmemorar el sacrificio. Aquí quiero señalar algo. Fernando Galás, en su libro sobre Hermosillo, señala, por ejemplo, que se inauguró la escuela Leona Vicario ese día. Y algunos otros autores he leído que señalan que se inauguró, y no ocurrió así. La escuela se inaugura, de hecho, el 5 de febrero, y ni en el programa, ni en estos ecos de las fiestas del centenario que aparecieron en este periódico, se menciona siquiera la escuela Leona Vicario, ni siquiera hay propiamente una mención de esa escuela. Algo que me llama la atención es que señala el periódico que a las 8 de la mañana del día 15 hubo un delirio en toda la población que rayó, dice, en la locura, este delirio, porque la gente se empujaba para tomar lugar desde donde pudiera y presenciar, dice, el desfile cívico-militar. Pero vean por qué dice que rayó en esta locura. Dice, porque fue más bien militar, dice, elemento nunca visto en esta capital. Hasta hoy que se hicieron venir 2 compañías del campo de operaciones del río Yaqui. Entonces vemos, según el periódico, que hubo una enorme algarabía porque había militares desfilando, cuerpos militares desfilando, cosa que señala nunca se había visto, por lo menos aquí en la ciudad, ¿no? También ese día 15 se inaugura, como ya les decía, o se devela la placa de la Sociedad de Artesanos Hidalgo, y es Luis Torres ahí el encargado de dar un mensaje o un discurso que contesta el presidente de la Sociedad de Artesanos, Gabriel Monteverde. Sin embargo, y esto es algo que hay que decirlo, que he estado investigando los festejos del centenario digamos en todo Sonora, y no he logrado
localizar, salvo para Cananea, ninguno de los discursos que se pronunciaron. Ni siquiera el del gobernador, mientras que hay otros estados donde se tiene así muchísima información, todos los discursos. En el caso de Sonora, no. Yo pensaba que iba a encontrar, por lo menos dije, bueno, en la capital, en Hermosillo, van a estar ahí todos los discursos, y no, ni siquiera aquí tampoco ha sido posible para Guaymas, o para Caborca, o para Álamos. Y cuando hace esta reseña del desfile, llama la atención, o al menos a mí me llama la atención, que el cronista dice: el día 16, a las 5 de la tarde, la banda china ensordecía, lanzando al espacio las notas discordantes de su típica música. Hay una crítica ahí hacia la banda china que se presenta en el desfile, y dice, y era que tomaba parte, dice, en la procesión cívica, haciendo alarde de su derrocha. Aunque inmediatamente después dice, en efecto, dice, el carro chino fue uno de los mejores. ¿no? Hace una crítica de entrada y luego pues tiene que aceptar que el carro chino fue uno de los mejores, pero no hace mayor descripción de ese carro chino, y no hemos encontrado, no hemos localizado fotos del desfile aquí en Hermosillo, que debe de haberlas, pero no hemos podido localizarlas. Y luego dice que el molino hermosillense, el molino harinero, llevó un carro también maravilloso, porque era una réplica prácticamente exacta del molino. Además de que la cervecería de Sonora también llevaba sus carros, un señor José Palafox del gremio de abasteros, la sociedad de zapateros, el estandarte propiamente del fronterizo, y luego dice una larga caudal de coches adornados con el mejor adorno que podemos presentar los sonorenses, y que son precisamente las preciosas hermosillenses. Y con esto cierra el cronista hablando sobre los festejos del centenario. Lamentablemente, como les decía, no tenemos fotografías para poder ver los carros alegóricos. Deben de estar en algún archivo, pero no las hemos localizado. Ahora sí quisiera ver nomás, hacer un repaso, y ya con esto termino, de las fotografías siguientes, si nos podemos mostrar. Vamos a ver primero, aquí está el el mercado municipal en construcción. Años después, creo que es de 1912 o 13 esta foto. La siguiente, por favor, es la fuente que se inauguró precisamente frente al viejo Colegio Sonora, que es la fuente conocida como el Tritón, un tritón de bronce de cuya boca salía agua. En la siguiente vemos la Plaza Zaragoza también, hacia 1915 más o menos, que fue iluminada precisamente con luz incandescente en el marco de los festejos del centenario. Luego vemos el monumento a Miguel Hidalgo, que como les decía, no va a ser terminado, y todavía en diciembre van a estar pidiendo apoyo económico a los diferentes municipios para poderlo ver cabalmente concluido. Luego está una fotografía que tomé precisamente el día de ayer de la placa que se inauguró con motivo del nacimiento de Jesús García, que pues actualmente está, digamos, prácticamente abandonada, ¿no? en el parque Madero. También en ese marco de las fiestas se inauguró, como ya les decía, la calzada Centenario, y hubo ciertos problemas ahí. Un señor de apellido Molina, que vivía en Terrenate, se queja con el gobierno porque dice que le están pidiendo pues terrenos para ampliar esa calle, y que mientras a los señores Monteverde y Carpena no les afecta porque tienen un terreno muy amplio, y que gustosos están regalando esa parte porque aparte les va a dar más valor a sus casas, pues en su caso no, le va a venir a mermar totalmente su terreno, y pide que se le indemnice justamente, aunque ya no sabemos, ya no encontramos mayor documentación, si se le indemnizó o finalmente solamente se le expropió ese terreno. Y ya para concluir, pasando más rápidamente, son los carteles que sí hemos localizado, que es el caso, por ejemplo, del cartel de Arizpe y de Álamos, si los podemos ver, que fueron en el marco del centenario, ahí los estamos viendo. Luego, la única población del estado que publicó los recuerdos del centenario fue la ciudad de Cananea. Si podemos ver las siguientes imágenes, por favor. Esa es la portada del libro de los recuerdos del centenario, lo imprimió la compañía minera, y creo que son solamente 40 ejemplares. Este está en Cananea. Luego las siguientes son fotos precisamente de los festejos del centenario en Cananea. Vemos el Palacio Municipal y vemos el desfile el día 16. Las siguientes también son fotos de Cananea de la participación de los extranjeros, de las delegaciones extranjeras en los festejos. Y las últimas
Estas últimas 3 que aparecen son los festejos del centenario en Guaymas, que fueron Hermosillo, Cananea, Guaymas y Álamos, creo, según lo que he visto, que fueron las que tuvieron mayores festejos. Y bueno, con esto cierro. No sé si haya alguna pregunta. Bueno, abrimos el espacio para sus preguntas. Ya en este momento tenemos 5 preguntas y comentarios de algunas personas que están viendo la transmisión. Mirinda Grijalva hace 2 preguntas. La primera es si sabes de dónde es la manufactura del kiosco instalado en Hermosillo. La primera. No recuerdo, tengo el documento, la verdad sí tengo el documento donde están pidiendo la cotización, pero no recuerdo sinceramente a dónde lo pidieron. Tendría que ahorita abrir el archivo, pero creo que lo piden a la fundición de Mazatlán en Sinaloa, si no estoy errado, ¿no? Pero eso de que era italiano, no. Piden las fotografías tanto a Orizaba como también a Guaymas, piden apoyo para Okay. La segunda pregunta es si no se contempló inaugurar una columna como el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México en Hermosillo. No, siempre desde 1908 el plan fue inaugurar el monumento a Hidalgo, que de hecho no se concluye, como ya les señalé, y en diciembre, que es cuando están pidiendo dinero a los ayuntamientos para poderlo concluir, señalan que probablemente se inaugure 2 o 3 semanas después, es decir, en enero de 1911. Aquí hay que señalar que esto es algo, a mí me llama la atención que siendo la capital del estado y habiendo tantas empresas, por ejemplo, no se haya logrado colectar el dinero. Y es algo que ocurrió también en 1906. Revisando los periódicos de los festejos del centenario de Benito Juárez, también señalan que se intentó por varios medios erigir un monumento pequeño a Juárez y que no se logró colectar el dinero. Entonces, bueno, no deja de llamarme la atención que haya, digamos, estas situaciones aquí en Hermosillo. Okay, muy bien. Gabriel Lugo Valenzuela pregunta lo siguiente: si la credibilidad de la historia de un pueblo se ve afectada por la falta de espacios o edificios antiguos, o si no son necesarios para el caso. La credibilidad de la historia de un pueblo. Bueno, yo creo que un pueblo tiene historia más allá de los edificios o de los archivos o de las fotografías que tenga. Incluso un pueblo tiene historia más allá de digamos, qué tan importante haya sido a nivel estatal o nacional, ¿no? La historia finalmente la hacen las personas que lo habitaron en su día a día. Entonces yo creo que eso más bien tiene que responde a esta, digamos, apatía que se tiene hacia el pasado, pero no una falta propiamente de historia, ¿no? Sino a esta apatía o a esta poco valor que se le dan a los documentos y a los edificios, ¿no? Ok, muy bien. Elizabeth Sejudo, además de agradecerte, ¿no?, compartir este tema tan interesante, pregunta si podrías elaborar un poco más sobre los aspectos religiosos que se integran a los eventos cívicos que comentan. Sí, bueno, aunque en este caso estos elementos religiosos, bueno, van desapareciendo, ¿no? Durante el siglo XIX van desapareciendo, entonces ya son poco perceptibles hacia fines del XIX y principios del XX, ¿no? Ya se le quitan todos esos tintes religiosos. De hecho, bueno, ya nos ofrecen, por ejemplo, como al principio, estas misas, digamos que la de la iglesia es el repique de las campanas, porque también justo para este trabajo veía que el obispo, por ejemplo, en el caso del festejo del centenario de Juárez, sale muy casualmente el día antes, ¿no? Entonces no hay una participación propiamente, aunque claro que se pueden quizás hacer unos análisis, por ejemplo, en el caso de los elementos que tienen los carros alegóricos, ¿no? Ya dejan de ser elementos religiosos como la cruz, como los anagramas de María o de Jesús o de la Sagrada Familia, y las señoritas en este caso, en lugar de representar a esas deidades celestiales, representan, por ejemplo, a la patria, a la victoria, a la paz, ¿no?
y traen, por ejemplo, símbolos pues meramente nacionales como el escudo, aunque también hay gran influencia de los masones. De hecho, en varios carros alegóricos pues, es muy evidente los símbolos masones, ¿no? Ok, muy bien. Tenemos también dos comentarios del maestro Ignacio Lagarda. Menciona que la escuela Leona y Vicario fue inaugurada el 5 de febrero de 1910 y que también se inauguró el Paseo El Caracol en el Cerro La Campana. Dice que algunos de los eventos fueron durante 1910, pero no necesariamente alrededor del 16 de septiembre. No sé, comentar. Pero son los comentarios, ¿no? Sí, no necesariamente en el marco de los festejos, por eso es que yo no los, digamos, no los incluyo aquí, porque tampoco se les incluye para nada ni en la crónica ni en el programa, ¿no? Entonces, obviamente el nombre de León de Vicario no es casual, obviamente se elige ese nombre porque es para niñas de escuela, entonces le ponen el nombre de una mujer y en el año del centenario, pues el nombre de una mujer insurgente. Pero en efecto se inaugura el 5 de febrero del 10 y tiene un costo elevado para la época de 73,000 pesos, porque también encontré esa documentación justo ahora que estuve en el archivo municipal, ¿no? Bien. La maestra Diana Reyes pregunta, ¿por qué antes era mal visto que mandaran a estudiar a los hijos, ¿no?, al extranjero, y hoy en día no lo es, ¿no? ¿No sería igualmente visto como pérdida del sentimiento patriótico, tomando en cuenta que antes eran minoría los que tenían acceso a la educación? Sí, bueno, esto del patriotismo y del nacionalismo, de hecho, ya está muy, digamos, pues cuestionado, ¿no? Por no decir criticado, pero sí cuestionado. O sea, ya ha perdido un poco de valor este sentimiento nacionalista o patriótico, porque luego tiende a haber, pues, una clara diferenciación hacia el otro, ¿no? Entonces está, digamos, devaluado, pero en el caso del siglo XIX o de Porfiriato, ¿no?, más bien cuando hay estas críticas por parte, por ejemplo, de Ramón Corral, responde a que ellos querían, o sea, incluso es un interés más político, porque no más critica que los jóvenes se vayan a California, sino que también se vayan a la Ciudad de México, porque entonces dice que no crecen con esta influencia de Sonora, con esta realidad de Sonora, y con, digamos, pues también estas costumbres, ¿no? Entonces señala, en este caso yo me pego a lo que dice Tinker Salas, que él señala que es como este temor a que estas personas que salen hagan comparaciones que para la clase gobernante de la época resultarían odiosas, ¿no? Decir, bueno, el avance o el progreso que nos mencionan las autoridades que está viendo en la región no es tal si uno lo compara con California, y tampoco es tal si uno lo compara con Ciudad de México. Entonces, como que había también esa otra intención de que todos estuvieran como diciendo, bueno, vamos realmente por una senda del progreso. Y aparte, era una época, como lo señala también Justo Sierra, en la que había que crear a un mexicano, a una nueva generación de mexicanos, dice él, a un nuevo mexicano, a otro mexicano incluso, señala. Entonces, la educación pues de esta, o la enseñanza de esta historia de bronce o esta historia heroica, pues era bastante importante, y de hecho lo vemos porque es cuando se empiezan también a renombrar las calles, ¿no? Ya la calle del Calvario, la calle de la Garita, la calle, pasan a ser la calle Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, las plazas dejan de ser plazas de arma para convertirse en Plaza Ignacio Zaragoza, muchas plazas 5 de mayo, para resaltar pues esta historia. Ok. Bueno, antes de pasar con el comentario, pregunta de Irán Félix. María Fernanda Salazar Ramos preguntó en dónde se encuentran los otros ejemplares, pero no abundó más en la pregunta. No sé si María Fernanda nos puede ampliar para poder hacerle la pregunta al maestro. Y bueno, Irán Félix comenta lo siguiente. El doctor Eduardo Lisiaga, presidente del Consejo Superior de Salubridad, organizó una exposición con motivo del centenario de la independencia, para mostrar los avances en materia de atención de salud a nivel nacional, y solicitaron información a los estados y territorios. En el archivo histórico de la Secretaría de Salud encontró Irán Félix un expediente al respecto, pero no existe información acerca de Sonora, y pregunta si encontraste alguna referencia en esa exposición en tu trabajo de archivo.
No he encontrado una solicitud de esta índole. Lo que he encontrado es, por ejemplo, que sí se piden informes sobre si hubo actos heroicos aquí en Sonora. Y de hecho, bueno, es algo curioso, porque mandan de la Ciudad de México pues un oficio solicitando información sobre si ocurrieron actos heroicos o hay en los archivos algo que tenga que se relacione con la independencia. Entonces, el gobierno del estado dicen, pues que, a ver, qué podrá haber, y se acuerdan de Rayón, que a Nacameri le pusieron Rayón, y seguramente dicen, pues por algo le pusieron. Entonces, piden al municipio que les manden, si tienen información de algo de la independencia, porque se llaman Rayón, y el municipio dice, no, pues no tenemos nada, ¿no? Entonces, incluso ahí pues se entrevé un desconocimiento, ¿no? También de este pasado. Pero no encontré, con relación a lo que menciona Irán, no encontré nada. De hecho, lo único que hay, digamos, de estadístico, por así decirlo, es la instrucción del gobierno del estado a Pedro Ulloa, o la solicitud para que haga esta obra que pues la mayoría conocemos, que es Sonora y su situación al aproximarse el primer centenario de la independencia nacional, ¿no? Pero de ahí en fuera no he encontrado otro documento así, a menos que esté quizá en el de Fomento o algo, pero en lo que es realmente en los carpetones del centenario no he encontrado nada con relación a eso. Ok, muy bien. Talís Miranda, espero que esté bien dicho su nombre, ¿no? Dice, ¿por qué se involucraba la política en los desfiles? Si se supone que son meramente culturales y artísticos hacia la patria, ¿no? Y también respecto a las fiestas, ¿por qué solo a las clases altas no se les aplicaba la ley seca? Bueno, porque de entrada se tenía la idea en la época, hablando de lo del alcohol, de que pues los delincuentes eran los pobres, ¿no? Para empezar, los delincuentes siempre eran los pobres, los desastrosos siempre eran los pobres, los poco educados, entonces a ellos había que controlarlos, los borrachos eran ellos. De hecho, bueno, uno ve que el alcoholismo deja de ser un atenuante en los delitos, pero no porque realmente así lo vean los juristas, sino porque dicen es que los borrachos son los pobres, entonces si es un atenuante, pues todos los pobres van a poder delinquir. Entonces, bueno, se tiene esa idea, ¿no? Del pobre en la época. Ahora, uno de los que manejan esta teoría de la fiesta, que ahorita se me va su nombre, señala que no hay fiesta pública, fiesta por parte, ¿no? de fiesta oficial, que no sea política. No hay ninguna fiesta que no sea política y por lo tanto el desfile o la procesión cívica, como se llamaba en la época, es parte de esta fiesta de corte político, y en el desfile no se tenía esta idea en la época del desfile cultural, ¿no? O de alguna tradición o del folclore, no. El desfile pues era una demostración, en este caso del progreso. ¿Quiénes desfilaban? Las escuelas, las sociedades mutualistas, las empresas, el gobierno, las juntas, por ejemplo, la Junta de Instrucción Pública, la Junta de Salubridad, en fin, ellos eran los que desfilaban, y atrás desfilaba el pueblo, pero en un orden. O sea, el pueblo no iba ahí corriendo y caminando, sino que iba en un orden. Entonces, era una manera de estructurar, señala en este caso, por ejemplo, Abrazar, era una manera de estructurar a la sociedad y de tener un control sobre eso. Entonces, no, los desfiles no eran propiamente algo meramente cultural, ¿no? O sea, sí tenía la intención de educar, porque pues llevaban los carros alegóricos y todo, pero pues educar y controlar, ¿no? Ok. Emilio Bracamonte pregunta lo siguiente, dice que si como cronista de Álamos, hay similitudes entre la sociedad hermosillense y alamense de hace más de 100 años en relación a sus festividades cívicas. Sí, de hecho hay mucha. Es algo, bueno, que qué bueno que preguntan eso, porque incluso creo que no lo había nombrado, no lo había mencionado, pero es una característica y esa va a ser un ingrediente muy importante de las fiestas cívicas de la época, es decir, que todos celebren en el mismo día, preferente a las mismas horas y de preferencia de la misma manera, para que haya una comunión entre todos. Entonces, algo que buscaba el régimen era que ya no, digamos que ya no se identificaran como sonorenses, como chihuahuenses, como yucatecos, sino que fuéramos todos mexicanos. Entonces, que por una sola razón, el mismo día todos celebraran.
Entonces se lograba esta comunión, por lo tanto, desde luego, entre, por ejemplo, las festividades de Álamos y los de Hermosillo, hay una enorme similitud en la manera de celebrarlo, en la manera de organizar y todo, ¿no? Las invitaciones para la clase alta a los bailes cerrados o privados y al baile popular en la plaza y tiraban cohetes para todos, en fin. Hay una similitud, pero sí es importante señalar que otra de lo que tenía consigo la fiesta cívica era que todos comulgaran como mexicanos en un mismo momento. Y estos trabajos también se extienden para Latinoamérica, por ejemplo, en el caso de Venezuela, en el gobierno del general Guzmán Blanco, también se logra, que fue muy similar al de Porfirio Díaz, que fue un gobierno muy extenso, también se logra pues que todos los venezolanos festejen el mismo día y por la misma razón. Entonces se busca esa idea en la época. Y en México se ve eso hacia fines del porfiriato, pues se ve facilitado por las vías de comunicación, ¿no? De hecho, por ejemplo, para las fiestas del centenario va a haber mucha publicidad por parte de las compañías ferrocarrileras de excursiones a la Ciudad de México para presenciar las fiestas, o excursiones a las grandes ciudades, como es el caso de Hermosillo, por ejemplo, Guaymas, para ir a celebrar las fiestas del centenario. Entonces, esto también va a jugar un papel muy importante en esta unión de los mexicanos, ¿no? Que después, a los 2 o 3 meses, se va a romper con la revolución y nos vamos a dar cuenta que estaba suspendido de alfileres y que todo también, gran parte, era oropel, porque de hecho, en el caso de las fiestas del centenario, se pusieron garitas en la Ciudad de México para evitar que los muy pobres, muy humildes, entraran a la ciudad y las legaciones extranjeras pues los vieran. Y también hubo esta campaña de pantalonización de los indígenas para que pues no anduvieran con sus zapetas, ¿no? Entonces todo también es como una pantalla, hay que decirlo. Diana Reyes pregunta, ¿no? Que si en qué documento se dice que el kiosco de Hermosillo fue una copia o se tomó la idea de algún otro kiosco de México, cuando en la página oficial del Patrimonio Cultural de Hermosillo dice que fue traído de Florencia, Italia. Inmediatamente después está el comentario del maestro Ignacio Lagarda y dice que el kiosco lo hizo de la empresa Fundición de Mazatlán, de B. Ferreira y compañía de Mazatlán, ¿no? A través de su agencia y almacén en Guaymas, ¿no? Sí, de hecho ahorita me puse aquí en la computadora a buscar, pero pues son un montón de imágenes las que tengo, pero está en el AGES, ese documento está en el Archivo General del Estado, en las carpetas de 1908, y ahí es donde vi que piden fotos, en este caso le piden fotos a Orizaba, sí, a Orizaba, al Ayuntamiento de Orizaba del kiosco, porque están ahí como agarrando ideas. Y ya desde 1905-6, que es cuando consulté el periódico El Centinela, que está en línea, ya se habla de la urgente necesidad de remodelar la Plaza Zaragoza, porque el zócalo que había en medio, que era una pequeña plataforma, era una cosa horrible y no sé, y entonces es por eso que empiezan con esta idea del kiosco. Pero yo no me quiero aventurar mucho porque la verdad digitalicé el documento, pero como no era de la época, nomás vi así a grandes rasgos, pero no en Italia, no, la verdad sinceramente no, lo dudo mucho, pero bueno, me voy a abocar a revisar el documento. Pero no, yo también creo que, si mal no recuerdo, que fue en Sinaloa, como menciona del ingeniero Lagarda, ¿no? Bien. Laura Troches Muñoz me pregunta que sí, ¿qué opinas sobre, bueno, respecto a la desmoralización en la que dejaban a las personas pobres, haciéndolas ver como alcohólicos y adjunto a eso aplicarles la ley seca? Bueno, ahí tendríamos que revisar hasta qué punto las personas se sentían agraviadas, ¿no? O estaban conscientes de que para ellas exclusivamente era la ley seca, porque tampoco hay que verlos, nunca hay que ver a la gente como que no tenía rangos de acción. O sea, así como ahorita, por ejemplo, en la pasada pandemia, pues todo el mundo se las agenció, ¿no? Para conseguir alcohol. En esa época era igual, o sea, de que existían las maneras de hacerse de alcohol, existían, ¿no? Sin embargo, bueno, se hacían estos bandos, generalmente los lanzaba el prefecto de prohibir la venta y el consumo de alcohol, pero
pero pues seguramente tenían sus maneras de conseguirlo. Ahora, ¿cómo se sentían ellos? O sea, qué tan desmoralizados se sentían? Bueno, eso sí es una pregunta difícil de contestar porque pues no, pues prácticamente no quedan escritos de estas personas, entonces, o memorias, o entonces no podemos saber propiamente cómo se sintieron, ¿no? ¿Por qué? Porque los que escriben en los periódicos pues son las clases dominantes, que para ellos está muy bien a la plebe, ponen mucho esa palabra, que a la plebe le quiten estos vicios, ¿no? Porque tiene tendencia al vicio este tipo de personas, decían en la época. Bien. Carla Maileni, además de agradecerte la exposición, pregunta si consideras que se separó la celebración de este tipo de fiestas en relación a la cultura y el patriotismo de cada ciudadano, a la política o aún no. Si se separó de qué? De la cultura y el patriotismo de los ciudadanos, ¿no? Con respecto a la política, o si aún no se hace esa división, ¿no? Que si actualmente, que si en la actualidad se hizo, o sea, ya se hizo esa división, digamos. Sí. Bueno, pues no, por ejemplo, no creo, porque sigue siendo pues el despliegue, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, del desfile militar de las fuerzas del ejército, ¿no? Entonces sigue teniendo este despliegue, sigue siendo un ritual, a pesar de que el nuevo gobierno ha disminuido mucho eso, o al menos mucho el protocolo, ¿no? Sigue siendo un ritual y un despliegue de poder. Hasta hace muy poquito, pues veíamos al presidente con toda la familia en el balcón. De hecho, esto de cierta manera, pues sí nos seguía remitiendo a este pasado, ¿no? Donde salían incluso como una especie de familia real. Entonces, yo creo que no se ha separado todavía a cabalidad, al menos no en los desfiles cívicos, ¿no? En las manifestaciones cívicas, la política de, digamos, lo cultural. Claro que nosotros le damos un enfoque cultural, nosotros vamos quizá al grito más por tradición que porque realmente comulguemos o estemos de acuerdo con el gobernante en turno, nosotros vamos al grito porque es una tradición, pero pues a la vez se logra lo que desde entonces se buscaba, esta comunión. O sea, quizá no soy tu presidente o tu gobernador o tu alcalde favorito, pero vienes y celebras conmigo. Muy bien, no sé si hay más preguntas, pareciera que esta ya la última, no sé si hay alguien más que quisiera preguntar. No, ok. Bueno, vamos a dar por finalizada esta primera ponencia del maestro Juan Carlos Holguín Valderrama. Y le recordamos que a las 6:30 de la tarde continuamos con la edición de este jueves del seminario web Hermosillo, Identidad, Memoria y Gestión de Ciudad, edición virtual. Muchas gracias, maestro, por su participación. Y bueno, y agradece el público en este momento está viendo la transmisión. Hay muchos saludos, varios agradecimientos por la ponencia y por las respuestas, ¿no?, a sus preguntas. Okay. Muchas gracias a ustedes por la invitación y también gracias pues a la gente que estuvo aquí pendiente de la transmisión y que hizo preguntas. Les agradezco mucho. Muchas gracias. A las 6:30 tendremos la ponencia Cultura, Tradición e Innovación para el Desarrollo Sostenible de la arquitecta Guadalupe Peñuluri Soto. Muchísimas gracias y bueno, nos vemos en un momento.